Una hija es médico militar, la otra limpia casas, dijo mi padre, alzando la copa de vino en mitad del salón. Lo dijo sonriendo, como si fuera ingenioso, como si no doliera. Era Nochebuena en Zaragoza. 14 personas alrededor de la mesa, langostinos en bandejas plateadas, cordero asándose en el horno, el Belén montado junto a la chimenea, y mi hija Clara, de 8 años, sentada a mi derecha, apretándome la mano. «Mamá», susurró, «¿es malo limpiar casas?» Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí dejó de aguantar, pero antes de contar lo que dije esa noche, necesito que entiendan cómo llegamos hasta allí. Me llamo Elena Ruiz, tengo 32 años, soy madre soltera, y durante 6 años en mi propia familia fui la que limpia. Volví a Zaragoza en invierno, con 2 maletas y una niña de 2 años dormida en brazos. Había salido de Madrid una madrugada fría, después de que mi exmarido vaciara la cuenta común y desapareciera con una explicación cobarde escrita por mensaje. Mi padre, Antonio Ruiz, coronel retirado del Ejército de Tierra en la base de Badajoz durante media vida, abrió la puerta sin abrazarme. «El estudio del jardín está libre», dijo. «Esto es temporal, no te acomodes, ni ¿estás bien?», ni «pasa, hija». Solo condiciones. El estudio era pequeño, 30 metros cuadrados, humedad en las esquinas, una ducha que se quedaba sin agua caliente en 5 minutos. Pero era techo, y yo no estaba en posición de discutir dignidades. En una semana empecé a limpiar pisos en el centro de Zaragoza, 20 euros la hora, efectivo. Mientras una vecina jubilada cuidaba de Clara por las mañanas, fregaba suelos de mármol en la Romareda, ordenaba armarios en Valdespartera, quitaba cal de mamparas en áticos con vistas al Ebro, casas de gente que tenía la vida que yo creí que tendría. Ese mismo mes, mi hermana mayor, Laura, terminó su especialidad en dermatología en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Mis padres organizaron una cena, 20 invitados, brindis, fotos, orgullo. Llegué tarde. Venía de limpiar un chalet en Montecanal. Aún olía a lejía. «Perdonad el retraso», anunció mi padre con voz teatral. Elena estaba trabajando. Alguien rió. Yo no. Las comparaciones no empezaron allí. Empezaron en la adolescencia. Laura tuvo academia para la selectividad, viajes a Barcelona para visitar universidades. Mi padre pagó parte de su carrera pidiendo un préstamo personal. Cuando me tocó a mí, me sentó en la mesa de la cocina. «Un grado medio es suficiente para alguien práctico como tú. Alguien como tú». Esa frase se me quedó incrustada. Estudié gestión administrativa en un instituto público. Trabajé en bares los fines de semana. Me gradué con matrícula. Nadie fue al acto. Cada Navidad era igual. «Esta es mi hija, la doctora Laura Ruiz», decía mi padre. Y luego, casi como añadido, «y esta es Elena, nada más». Mi madre, Carmen, siempre intervenía con suavidad inútil. «Tu padre quiere lo mejor para las dos». Lo mejor no se sentía igual. Lo que nadie sabía es que Laura arrastraba una hipoteca emocional enorme, créditos universitarios, turnos dobles, un matrimonio que empezaba a agrietarse. Pero en casa, la imagen era sagrada, y yo ya tenía el papel asignado. Hasta que decidí escribir uno nuevo. El cambio no empezó con ambición. Empezó con agotamiento. Durante el segundo año en el estudio del jardín comprendí algo simple. Zaragoza estaba llena de viviendas vacías, pisos heredados en el casco histórico, chalets en Montecanal cuyos dueños vivían en Madrid, apartamentos turísticos en el centro que necesitaban algo más que una limpieza rápida. Necesitaban gestión, llaves, proveedores, reparaciones urgentes, entregas a medianoche, supervisión constante. Nadie lo hacía bien. Yo ya estaba dentro de esas casas, veía los fallos, las oportunidades. Una noche, después de acostar a Clara, abrí el portátil viejo que me había regalado una clienta. Registré una pequeña sociedad limitada. Le puse nombre, Ebro Gestión Integral. Sonaba grande. En realidad era yo sola. Diseñé una web básica. Escribí textos hasta las 2 de la mañana. Hice fotos con el móvil. Ofrecí un servicio completo de mantenimiento y administración para propietarios ausentes.
El primer contrato llegó en 3 semanas, un piso turístico en el centro, el segundo, un chalet en La Muela, el tercero, un ático en Plaza España que necesitaba coordinación constante con fontaneros y electricistas. No se lo conté a mi padre, se lo dije a mi madre mientras cortábamos verduras en su cocina. He firmado 3 contratos de gestión, dije con una sonrisa que no pude disimular. Ella asintió. Qué bien, hija. Laura va a dar una ponencia en un congreso en Valencia. La conversación murió allí. Esa noche recibí una llamada inesperada. Elena, soy Pilar Ruiz, la hermana de tu padre. En casa, el nombre de mi tía Pilar era casi un tabú. Se divorció hace 12 años, se mudó sola a Cuenca. Abrió una tienda de antigüedades cerca de la Plaza Mayor. Mi padre la consideró una deshonra familiar. He oído hablar de tu empresa, dijo. Una clienta común me habló maravillas. Nos vimos en una cafetería de la calle Alfonso. Quiero invertir en tu proyecto, soltó sin rodeos. 20.000 euros, no como préstamo, como participación. Me quedé sin palabras. ¿Por qué? Porque alguien debería haber creído en ti hace años. Acepté. Contraté a 2 personas a media jornada. Compré una furgoneta blanca. Mandé a hacer uniformes sencillos, polo azul marino con el logo bordado. Profesionalidad sin estridencias. El negocio creció despacio, pero firme. Seguía viviendo en el estudio del jardín, sin contrato, sin seguridad. Una noche de domingo, durante la cena familiar, mi padre dejó el tenedor sobre el plato. El terreno de atrás ha subido de valor, dijo con tono neutro. Estoy considerando venderlo. El estudio estaba en ese terreno. Laura bajó la mirada. Mi madre movió la sal. ¿Qué significa eso? Pregunté. Nada inmediato, solo decisiones empresariales. En esa casa, empresarial siempre significaba inapelable. Días después mi madre me llamó. Ha venido un promotor a ver la parcela. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Busqué alquileres por mi cuenta. Precios imposibles. Zonas lejos del colegio de Clara. Todo implicaba retirar dinero de la empresa justo cuando empezaba a consolidarse. Mi padre se enteró. «Si te vas», me dijo por teléfono, «no cuentes con nosotros para nada, ni para cuidar a la niña». No gritó, no hacía falta, sabía exactamente dónde presionar. Me quedé, no por miedo, por estrategia. Necesitaba estabilidad hasta poder marcharme sin depender de su versión de la historia. El problema es que el daño ya no era solo mío. Un miércoles, la tutora de Clara me pidió que fuera al colegio. En el recreo le preguntaron a qué se dedica su madre. Me explicó. No quiso contestar. Clara estaba aprendiendo a sentir vergüenza. Esa noche, al arroparla, me miró muy seria. «¿Te gusta tu trabajo, mamá?» «Mucho». «Entonces, ¿por qué el abuelo lo dice riéndose?» No supe qué responder. En ese silencio empezó a gestarse algo más grande que una empresa. Una decisión. La oportunidad llegó una semana después de aquella conversación con Clara. Un correo electrónico, breve y directo. Asunto: propuesta de gestión integral. Urbanización nueva en las afueras de Zaragoza. 12 viviendas de alto nivel. Servicio completo. Coordinación de proveedores. Supervisión anual. El contrato duplicaría mi facturación. El remitente era Alejandro Vidal, director de una promotora que empezaba a ganar peso en Aragón. Respiré hondo antes de contestar. Preparé una presentación exhaustiva. Informes de incidencias, fotografías profesionales, protocolos de actuación, uniformes del equipo, referencias firmadas por clientes satisfechos. Ya no era una mujer limpiando casas, era una empresa. Nos reunimos en su oficina, cerca del Paseo Independencia. Llevaba mi único traje formal, azul oscuro, zapatos bajos, carpeta ordenada. Alejandro escuchó sin interrumpir. «He pedido referencias», dijo al final. «Todos coinciden en algo. Usted no falla». Firmamos un contrato por 2 años para 4 propiedades piloto. Salí de allí con las manos firmes y el corazón acelerado. Esa misma semana contraté a 3 personas más, implementé software de gestión, establecí protocolos escritos. Ebro Gestión Integral dejó de ser una apuesta frágil, se convirtió en estructura.
pero en casa la fragilidad continuaba. Un lunes por la noche, mi padre me llamó a su despacho. Esa habitación olía a madera encerada y disciplina. Sobre la mesa había un documento notarial. «Necesito que firmes esto», dijo. Era un acuerdo de desalojo. Fecha límite: 1 de marzo. 4 meses. «¿Por qué?», pregunté. «Voy a cerrar la venta». Miré el nombre del comprador: Vidal Promociones. Mi estómago se contrajo. El mismo Alejandro Vidal con quien había firmado hacía 3 días. «Le has dicho que el estudio está vacío», afirmé. «Lo estará». No elevó la voz, no necesitaba hacerlo. «No firmo hoy», respondí. Salí del despacho sin mirar atrás. Mi madre intentó suavizar la situación al día siguiente. «Tu padre está bajo presión económica», dijo sirviendo manzanilla en tazas delicadas. «¿Y eso justifica mentir? No dramatices». Luego añadió sin levantar la vista: «Laura jamás complicaría algo así». Esa frase dolió más que el documento. Aquella noche recibí un mensaje inesperado. Era Laura. «¿Podemos hablar?», a solas. Nos vimos en una cafetería discreta del centro. Laura estaba diferente. Ojeras marcadas, postura cansada. Pidió café solo. «Marcos quiere separarse», dijo sin rodeos. El silencio se sentó con nosotras. «¿Desde cuándo?». «Desde verano. Hemos fingido en casa». Miró la mesa. «Eres la única que sabe empezar de cero». No supe si aquello era confesión o petición. «¿Cuánta deuda tienes?», pregunté. 150,000 entre préstamos y gastos. La hija perfecta también se estaba resquebrajando. Por primera vez no competíamos. Compartíamos vulnerabilidad. Mientras conducía de vuelta al estudio, pensé en algo incómodo. Si Laura también estaba cayendo, ¿por qué nuestros padres seguían sosteniendo esa fachada? ¿Era orgullo? ¿O miedo a que los vecinos vieran grietas? 3 meses antes de Navidad recibí otra llamada. Una periodista del Heraldo de Aragón. «Estamos preparando un reportaje sobre emprendedores menores de 35 años. Su nombre ha salido varias veces. Acepté con una condición. Nada sobre mi familia, solo el negocio». Nos reunimos en uno de los chalets que gestionaba. Me hizo preguntas técnicas: estrategia, crecimiento, gestión de personal. Me trató como directora. El reportaje saldría publicado la semana de Navidad. No se lo conté a mis padres, solo a mi tía Pilar. «Eso va a ser interesante», dijo con una risa tranquila. 2 semanas antes de Nochebuena, mientras ayudaba a mi madre con la lista de invitados, mi padre entró en la cocina con el móvil en alto. «Alejandro Vidal vendrá a cenar», lo dijo con orgullo. «Es clave cerrar el acuerdo antes de fin de año». Sentí un frío lento recorrerme la espalda. 2 mundos estaban a punto de chocar, y ninguno de los dos sabía todavía lo que el otro representaba. La mañana de Nochebuena amaneció fría y despejada en Zaragoza. El cierzo soplaba leve, pero constante. El cielo, limpio. Vestía Clara con un vestido verde oscuro y le até el lazo con cuidado. «¿Hoy el abuelo estará contento?», preguntó mientras giraba frente al espejo. «Hoy estaremos juntas», respondí. Eso era lo único que podía prometer. A las 9 ya estaba en la cocina de mis padres. Delantal puesto, horno encendido, pavo relleno, lombarda, cardo con almendras. Laura llegó al mediodía. Abrigo camel, pendientes discretos, maquillaje impecable. Marcos detrás de ella. Silencioso. Los invitados comenzaron a entrar poco después. Tíos, vecinos, 2 matrimonios amigos de la parroquia, un antiguo compañero militar de mi padre. Y a las 12:30, un coche negro se detuvo frente a la casa. Alejandro Vidal y su esposa, Inés. Mi padre casi salió corriendo a recibirlos. «Alejandro, qué honor». Yo estaba en la puerta de la cocina cuando él me vio. Se detuvo un segundo. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Mi madre intervino rápido. «Es Elena, nuestra hija pequeña. Siempre nos ayuda con todo». «Ayuda». La palabra flotó en el aire como una etiqueta mal pegada. Alejandro asintió con cortesía, pero sus ojos volvieron a mí una fracción de segundo más. La mesa estaba impecable.
vajilla blanca con filo dorado, copas alineadas, velas encendidas, 14 personas sentadas. Mi padre se puso en pie para el brindis. «Doy gracias por mi familia», comenzó, «y especialmente por mi hija Laura, médico ejemplar en el Hospital Lozano Blesa». Aplausos suaves. Laura sonrió, tensa. Mi padre continuó. «Una hija médico militar. La otra…» Hizo una pausa teatral. «Se dedica a limpiar». Rió. 2 personas rieron con él. Las otras bajaron la vista. Sentí la mano de Clara aferrarse a la mía. «Mamá», susurró, «¿es malo limpiar?». El silencio cayó como una losa. Mi madre intentó salvar la escena. El abuelo estaba bromeando. Nadie sonreía. Respiré despacio. Me levanté. La silla raspó el suelo. «Clara, limpiar no es malo. Es trabajo honesto». Mi voz salió serena. «Pero ya que hablamos de eso, quizá convenga explicar bien a qué me dedico». «Elena, siéntate», ordenó mi padre. «Has definido quién soy delante de todos. Ahora me toca a mí». No alcé la voz. No hacía falta. Hace 4 años fundé Ebro Gestión Integral. Gestionamos 15 propiedades en Aragón. Tenemos 16 empleados. Este año facturamos más de 2 millones de euros. El silencio fue absoluto. Mi padre parpadeó, descolocado. Mi madre abrió la boca, pero no habló. Desde el extremo de la mesa, Alejandro dejó su copa con cuidado. «Elena Ruiz», dijo lentamente, «directora de Ebro Gestión». Asentí. Miró a mi padre. «Antonio, no sabía que era su hija». Mi padre intentó recomponerse. «Ella está empezando». «Lleva gestionando 4 de mis propiedades 2 años», respondió Alejandro con tono firme. «Es la profesional más eficiente que conozco en la región». El aire parecía más denso. «La parcela que estamos negociando», añadió, «es donde usted vive, ¿verdad?». Miré a mi padre. Él evitó mis ojos. «Me pidió que firmara un desalojo antes de Navidad», dije con calma. Alguien dejó caer un tenedor. Alejandro se reclinó en la silla. «Antonio me aseguró que el estudio estaba vacío». Mi padre apretó la mandíbula. «Es un asunto familiar». Se convirtió en empresarial cuando omitió información relevante. La mesa dejó de ser mesa. Era un escenario. Y la verdad acababa de ocupar el centro. En ese instante sonó el timbre. El timbre volvió a sonar, firme, insistente. Nadie se movió durante unos segundos. Mi madre fue la primera en reaccionar. Caminó hasta la puerta con paso rígido. Cuando abrió, el frío del exterior entró junto con una figura conocida. Mi tía Pilar, abrigo azul marino, cabello recogido, una carpeta bajo el brazo. «Buenas noches», saludó con serenidad. Mi padre se puso de pie bruscamente. «No estabas invitada». «Lo sé», respondió ella, «pero creo que esta conversación también me pertenece». Entró sin pedir permiso. Dejó la carpeta sobre la mesa, entre la bandeja del cordero y la fuente de marisco. La abrió despacio. Era el ejemplar impreso del reportaje del Heraldo de Aragón. Mi fotografía ocupaba media página. Uniforme azul, brazos cruzados, una de las viviendas al fondo. El titular era claro: «De madre sola a referente empresarial en Aragón». La revista pasó de mano en mano. Inés la leyó 2 veces. El antiguo compañero militar de mi padre ajustó sus gafas. Laura observaba en silencio, los ojos húmedos. Mi padre no tocó la revista. «Antonio», dijo Pilar con voz tranquila, «llevas años minimizando lo que no encaja en tu narrativa. Esto no es asunto tuyo». «Lo es, porque también fui borrada cuando dejé de cumplir expectativas». El silencio volvió a instalarse. Alejandro tomó la palabra. «Antonio, la información omitida altera el acuerdo. Necesito reconsiderar la operación». Mi padre intentó recuperar autoridad. «Podemos hablarlo en privado». «Ya hemos hablado en privado», respondió Alejandro. «Y ahora sé que no tenía todos los datos». Su tono no era agresivo, era definitivo. «Detendré la negociación hasta nuevo aviso». Aquellas palabras cayeron como una sentencia. 400.000 euros suspendidos en el aire.
La reputación de mi padre, construida durante décadas en círculos militares y sociales, empezó a agrietarse en ese mismo instante, no por un ataque, por una evidencia. Los invitados comenzaron a levantarse uno a uno, excusas corteses, miradas incómodas. En menos de 10 minutos, la mesa quedó reducida a la familia directa. 14 personas se habían convertido en 5. El cordero seguía intacto, las velas consumiéndose. Mi padre permanecía de pie, inmóvil. Clara se acercó a mí y me abrazó por la cintura. «Mamá, ¿ya no se ríen?» «No», respondí. «A veces la verdad no hace gracia». Laura se levantó lentamente. «Papá, esto no era necesario». Él no contestó. Mi madre comenzó a llorar en silencio. No eran lágrimas teatrales, eran de desconcierto. «Yo me iré del estudio antes de que termine enero», dije con calma. Mi padre levantó la mirada. «No hace falta que dramatices». «No es drama, es decisión». Lo miré sin rabia. «No me voy porque me lo ordenes, me voy porque Clara merece un hogar donde no tenga que preguntar si su madre es menos que nadie». Nadie discutió eso. Pilar se acercó y apoyó una mano en mi hombro. «Mi casa en Cuenca tiene espacio», dijo. «Hasta que encuentres lo que necesites». Asentí. Tomé el abrigo de Clara. Antes de salir, miré la mesa una última vez. No sentí triunfo. Sentí claridad. La puerta se cerró detrás de nosotras con un sonido seco. El aire de diciembre me golpeó el rostro. Por primera vez en años, no me temblaban las manos. El coche arrancó. La casa de mis padres quedó atrás, iluminada pero silenciosa, y supe que aquella noche no había perdido nada esencial. Había dejado de pedir permiso. La noticia no tardó en recorrer Zaragoza. En ciudades como esta, las historias viajan más rápido que el cierzo. El domingo siguiente, en la parroquia del barrio, los murmullos comenzaron antes de la misa. No hubo escándalo abierto, hubo silencio significativo. El antiguo compañero militar de mi padre evitó saludarlo. La presidenta de la asociación vecinal comentó, con educación tensa, que quizá era momento de dar espacio. La reputación no se destruye con gritos, se erosiona con miradas. Mientras tanto, el reportaje salió publicado el miércoles posterior a Navidad. Recibí 3 llamadas nuevas esa misma semana. 2 propietarios de chalets en Utebo, una pareja que quería delegar la gestión de varios pisos turísticos. El artículo no hablaba de drama familiar. Hablaba de planificación, liderazgo y crecimiento sostenido. Por primera vez, mi trabajo era el centro de la conversación, no el contexto. Encontré un piso en alquiler en el barrio de la Almozara. 2 habitaciones. Luminoso. A 10 minutos del colegio de Clara. Firmé el contrato sin pedir opinión. Mudarnos fue sencillo. No acumulábamos demasiadas cosas. El primer día, Clara recorrió el pasillo descalza. «Aquí nadie se ríe, ¿verdad?», preguntó. «Aquí decidimos nosotras», respondí. Colocamos una mesa redonda en la cocina, una lámpara sencilla, fotos familiares, incluidas las de sus abuelos. No quise borrar el pasado, solo redefinir su lugar. Laura me llamó una semana después de la cena. Su voz sonaba diferente. «Marcos y yo vamos a separarnos oficialmente». No lloraba, estaba agotada. «Papá no ha salido de casa en días», añadió. «Dice que todo esto es una exageración». La palabra exageración siempre fue su refugio. Minimizar para no asumir. «¿Y tú cómo estás?», le pregunté. Hubo una pausa larga. «Estoy aprendiendo que no soy un título», respondió al fin. Aquella frase me sorprendió. No era competencia lo que nos había distanciado tantos años. Era el sistema invisible que nos enfrentaba. «Ven a cenar cuando quieras», le dije. No prometimos reconciliaciones épicas, prometimos café y conversación honesta. En enero, Alejandro Vidal me llamó. «He cancelado definitivamente la compra de la parcela». No hubo reproches. «Pero quiero ampliar el contrato con su empresa», añadió. 2 nuevas promociones en desarrollo. El negocio no solo se mantenía, se fortalecía. Contraté a 2 coordinadores más, establecí turnos estables.
Revisiones trimestrales. Ebro Gestión dejó de ser supervivencia. Se convirtió en proyección. Una tarde, al recoger a Clara del colegio, su tutora me detuvo. Hoy ha dicho en clase que su madre dirige una empresa. Sonreí. ¿Y cómo lo dijo? Con orgullo. Esa palabra valía más que cualquier cifra. Mi padre llamó 2 semanas después. Número fijo. Hora exacta. 19:30. Elena, dijo sin saludo previo. ¿Has hecho tu punto? ¿Podemos dejarlo atrás? Me apoyé en la encimera. No fue un punto, papá. Fue un límite. Silencio. La venta cayó, añadió él. Estoy en una situación complicada. Lo escuché respirar. Por primera vez sonaba menos imponente, más humano. Cuando quieras hablar de verdad, sin ironías ni comparaciones, podemos sentarnos, respondí. Pero no volveré a una mesa donde mi hija aprenda a minimizarse. No hubo discusión, solo un ya veremos. Colgué con las manos firmes. No sentí victoria, sentí equilibrio. El invierno avanzaba. En el salón del nuevo piso, Clara hacía deberes mientras yo revisaba presupuestos. La casa era pequeña, pero el aire era limpio, y por primera vez no dependía del terreno de nadie. Febrero trajo un frío más seco y una calma distinta. El piso de la almozara empezaba a oler a hogar, café por las mañanas, detergente limpio, libros abiertos en la mesa redonda. Clara dibujaba planos imaginarios mientras yo revisaba contratos. «Este es tu edificio nuevo, mamá», me decía señalando torres imposibles con balcones enormes. Yo sonreía. No sabía si algún día construiría edificios, pero estaba aprendiendo a sostener estructuras más complejas. Laura vino a cenar un martes, sin maquillaje perfecto, sin traje formal. Trajo una tortilla casera ligeramente quemada en un lado. «Estoy practicando sobrevivir», dijo, medio en broma. Nos sentamos las tres. Clara le enseñó sus dibujos. «Mi madre dirige muchas casas», explicó con naturalidad. Laura la escuchaba con una atención que antes no conocía. Después de acostar a Clara, nos quedamos hablando en la cocina. «Siempre pensé que si cumplía todas las expectativas, papá me querría más», confesó. No había resentimiento en su voz, solo descubrimiento tardío. «El problema», respondí, «es que cuando cumples una, aparece otra». Asintió lentamente. «Estoy cansada de vivir para un aplauso». Aquella frase quedó flotando entre nosotras. No necesitaba respuesta. Días después, recibí una invitación formal. Entrega de premios empresariales de Aragón. Ebro Gestión estaba nominada como Pequeña Empresa del Año. No era un trofeo garantizado, era reconocimiento. Decidí asistir. El evento se celebraba en el Palacio de Congresos. Vestido negro sencillo, zapatos bajos. Clara se quedó con Pilar en Cuenca ese fin de semana. Cuando subí al escenario para recoger una mención especial por innovación en servicios, no pensé en mi padre. Pensé en la primera noche en el estudio húmedo. Pensé en Clara preguntando si limpiar era malo. Pensé en el silencio de aquella mesa. El aplauso fue real, no teatral. Al bajar encontré un mensaje en el móvil. Era de mi padre. Vi la noticia. Enhorabuena. Nada más. Sin ironía, sin comparaciones, solo 6 palabras. No respondí de inmediato. Guardé el teléfono. La reconciliación no es una carrera, es un proceso que exige más que mensajes breves. Esa misma semana, Clara tuvo una presentación en el colegio. Tema libre. ¿A qué se dedican mis padres? La escuché desde el fondo del aula. Mi madre dirige una empresa que cuida casas cuando sus dueños no están, dijo con voz clara. Y trabaja mucho, pero siempre cena conmigo. Los niños aplaudieron. La tutora me miró con una sonrisa discreta. Sentí una emoción tranquila, no euforia, confirmación. Esa noche, mientras Clara dormía, me senté en el sofá con una taza de té. Pensé en mi padre solo en su despacho. Pensé en mi madre reorganizando silencios. Pensé en Laura aprendiendo a vivir sin guión. La familia no se rompe de golpe.
Se tensa durante años hasta que alguien decide no sostener más el peso. Yo había soltado. No con rabia, con claridad. El teléfono vibró de nuevo. Mensaje de Laura. Papá quiere invitarte a comer. Sin invitados, solo nosotros. Miré la pantalla unos segundos. No sentí miedo, sentí cautela. A veces el verdadero desafío no es levantarse en una mesa llena, es sentarse después, cuando el público ya se ha ido, y decidir qué tipo de conversación merece continuar. Acepté la invitación una semana después. Domingo al mediodía. Sin invitados, sin vajilla de gala, solo nosotros 4. La casa parecía más pequeña. O quizá era el silencio. Mi padre abrió la puerta sin uniforme invisible, sin tono marcial. Gracias por venir, dijo. Era la primera vez que usaba esa frase conmigo en años. Nos sentamos en la cocina. Nada de comedor principal. Mi madre sirvió lentejas, comida sencilla. Nadie hizo brindis, nadie levantó copas. Mi padre carraspeó. He cometido errores. No fue un discurso elaborado, fue una admisión breve. Confundí éxito con apariencia, continuó. Y os puse a competir sin darme cuenta. Laura bajó la mirada. Yo lo observé sin interrumpir. No supe ver lo que estabas construyendo, añadió, mirándome por fin a los ojos. No había dramatismo, había desgaste. No necesito que lo entiendas todo, respondí. Solo que no vuelvas a minimizarlo. Asintió. Mi madre habló después. Nos preocupaba lo que dirían los demás. Y por proteger la imagen, dañasteis la relación, dije con calma. No hubo discusión, no hubo lágrimas exageradas. Hubo una conversación imperfecta, pero real. Al terminar, Clara se acercó a su abuelo. ¿Ya no te ríes de mi mamá? Mi padre negó con la cabeza. No debería haberlo hecho nunca. Esa frase no borra años, pero abre una puerta. Salimos de la casa sin tensión, sin abrazos teatrales, sin promesas absolutas, solo con un acuerdo tácito de respeto. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Mi padre volvió poco a poco a la parroquia, sin discursos, sin protagonismo. Laura empezó terapia. Yo amplié la oficina en el centro. Clara aprendió a montar en bicicleta en el Parque del Agua. Yo corría detrás, sosteniendo el sillín, hasta que me pidió que la soltara, y lo hice. La vi avanzar sola, sin miedo. Entendí entonces que la verdadera herencia no son terrenos ni contratos, es el ejemplo. No sé qué ocurrirá dentro de 10 años. Las relaciones familiares no se resuelven en un solo almuerzo. Se trabajan, se ajustan, se redefinen. Pero hay algo que ya no está en discusión. Mi valor no depende de una presentación pública, ni de una comparación, ni de una mesa llena de invitados. Si esta historia te ha removido algo por dentro, si alguna vez te sentiste reducido en tu propia familia, compártelo. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video. A veces escuchar que alguien más se levantó de la mesa es el primer paso para hacerlo tú también. Después de aquella comida tranquila, la rutina adquirió otro tono. No más silencio denso. No más bromas encubiertas. Había cautela, sí, pero también una voluntad nueva. Mi padre empezó a llamarme sin pretexto, no para dar órdenes, para preguntar. ¿Cómo va la delegación de Huesca? La primera vez que lo hizo, noté algo distinto. Interés real. Le expliqué los procesos, las previsiones, los riesgos. Escuchaba sin interrumpir, sin minimizar. A veces incluso tomaba notas. La autoridad rígida que lo había definido durante décadas comenzaba a aflojar. No se convirtió en un hombre cálido de repente, pero dejó de competir conmigo. Eso ya era transformación. En mayo recibí una invitación del ayuntamiento para participar en una mesa redonda sobre emprendimiento femenino. Acepté, no para reivindicar nada, sino para normalizar lo que siempre debió ser normal. Hablé de estructura empresarial, de conciliación real, de liderazgo sin estridencias. No mencioné a mi familia, pero en la última fila del auditorio vi a mi madre. Se sentó discreta, sin anunciar su presencia. Al terminar se acercó. «Has hablado con mucha claridad», dijo. No fue un halago exagerado, fue reconocimiento.
Y en su manera de decirlo, había algo nuevo. Respeto. Laura también atravesaba su propio proceso. La terapia la había obligado a revisar certezas. Siempre pensé que si yo brillaba, tú quedarías en sombra, me confesó una tarde mientras paseábamos por el Parque Grande. Nunca imaginé que ambas estábamos atrapadas en el mismo guión. No había reproche, había conciencia. Nadie gana cuando el cariño depende del rendimiento, respondí. Asintió. No añadimos nada más. A veces el silencio compartido es más sincero que un discurso. Clara terminó el curso escolar con buenas notas. En el festival de fin de curso interpretó un pequeño papel en una obra sobre profesiones. Eligió representar a una empresaria, traje prestado, maletín de juguete. Cuando salió al escenario, habló con seguridad. Trabajo para que otras personas vivan tranquilas, recitó. El público aplaudió. Yo miré a mi padre, sentado a 2 filas de distancia. Sus manos golpeaban suavemente, sin exageración, solo presente. Al finalizar el acto, Clara corrió hacia él. ¿Lo he hecho bien? Muy bien, respondió, sin añadir comparaciones, sin chistes. Ese detalle pequeño y casi invisible para cualquiera más significaba mucho. Las relaciones no se reconstruyen con grandes declaraciones, se reconstruyen con hábitos distintos. Mi padre empezó a visitarnos algunos domingos, traía fruta del mercado. Se sentaba en nuestra mesa redonda, escuchaba, no monopolizaba. A veces hablábamos de economía, otras de recuerdos antiguos. Nunca volvió a referirse a mi trabajo con tono irónico. Mi madre empezó a preguntarme por decisiones estratégicas. ¿Cómo supiste cuándo era el momento de expandirte? Cuando dejar de hacerlo implicaba estancarme por miedo, respondí. La palabra miedo quedó flotando. Durante años fue el verdadero motor de muchas decisiones en casa. Miedo al qué dirán, miedo a perder estatus, miedo a no encajar. Ahora empezábamos a nombrarlo, y cuando algo tiene nombre, pierde poder. No éramos una familia perfecta. Seguíamos teniendo diferencias, seguían apareciendo silencios incómodos, pero ya no existía aquella jerarquía invisible. Yo no era la que limpia, Laura no era la hija perfecta, éramos mujeres adultas con trayectorias distintas, y mis padres, poco a poco, aprendían a relacionarse con nosotras sin necesidad de un escenario. Una tarde de junio, mientras cerraba la oficina, comprendí algo esencial. No necesitaba que mi historia terminara con una victoria pública. Lo importante era que mi hija jamás volviera a preguntarse si el trabajo honesto es algo de lo que avergonzarse, y eso, por fin, estaba garantizado. El verano siguiente trajo algo que durante años creí imposible: normalidad, no espectacular, no perfecta, solo estable. Ebro Gestión Integral cumplía 6 años, la delegación de Huesca funcionaba sin sobresaltos. Habíamos implementado protocolos nuevos de eficiencia energética. Contratamos a una arquitecta técnica para ampliar servicios. El crecimiento ya no era una carrera contra el pasado, era una evolución consciente. Una tarde de agosto recibí una invitación distinta. Mi padre organizaba una comida pequeña en su nuevo piso, sin vecinos influyentes, sin colegas militares, solo familia cercana. Acepté. El piso era luminoso y modesto, mesa redonda, 4 sillas, sin cabecera marcada. Mi padre sirvió vino. No se levantó a dar discurso, no comparó trayectorias. En un momento de la sobremesa, Clara empezó a explicar cómo funcionaba mi empresa. Tenemos equipos coordinados por zonas, decía, moviendo las manos, y protocolos para emergencias. Mi padre la escuchaba con atención auténtica. Tu madre ha construido algo sólido, dijo. No añadió nada más, pero tampoco hacía falta. Laura habló de su nuevo proyecto en el hospital. Mi madre escuchó sin intervenir, con expectativas. La conversación fluyó sin jerarquías invisibles, sin competencia silenciosa. Al despedirnos, mi padre me acompañó hasta la puerta. He pensado mucho en aquella noche, dijo. Asentí. Yo también. Me costó entender que el respeto no se exige, se practica. Lo miré sin rencor. Y el orgullo no se impone, se gana.
Sonrió levemente. No era el hombre inflexible de años atrás. Tampoco era otro distinto. Era alguien que había tenido que enfrentarse a sus propias grietas. De regreso a casa, Clara miraba por la ventana del coche. «¿Ya nadie me va a preguntar si limpiar es malo?», dijo de pronto. «Puede que sí», respondí, «pero tú sabrás qué contestar». Sonrió satisfecha. El verdadero cambio no fue que mi padre rectificara, ni que la comunidad cambiara su percepción, fue que yo dejé de necesitarlo. Aprendí que el reconocimiento externo es volátil, la coherencia interna no. Durante años esperé una presentación distinta, un brindis reparador, un aplauso público. No llegó así. Llegó en gestos pequeños, en silencios respetuosos, en preguntas honestas, en la ausencia definitiva de burla. A veces creemos que la reparación debe ser épica, pero muchas veces es cotidiana. Se construye en mesas redondas donde nadie preside, en conversaciones sin público, en límites sostenidos sin estridencia. Hoy, cuando alguien me pregunta a qué me dedico, no simplifico, no exagero, no justifico. Dirijo una empresa. Y antes de eso, limpié casas. Ambas cosas forman parte de la misma historia. Ninguna me reduce. Si algo he aprendido, es que la dignidad no depende del puesto, depende de la forma en que lo ejerces. Y el respeto comienza cuando decides no aceptar menos del que mereces. El resto, con el tiempo, se reordena. No siempre perfecto, pero sí auténtico.